Ay, querida, si te contara lo que me sucedió cuando era muy niña, querrías levantarte de la silla y salir corriendo a gritar por la calle, porque nadie merece que le golpeen la cara con la hebilla de un cinturón por haber roto una simple taza de cristal. Pero eso fue todo. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que solo fue el comienzo, solo el preludio de lo que vendría después. Era un vaso viejo, incluso agrietado. Y ni siquiera fui yo quien lo tiró a propósito. Estaba intentando alcanzar el agua de puntillas y el vaso se me resbaló de la mano, que era pequeña. Cuando escuchó el ruido de los cristales rotos, vino marchando por el pasillo como si estuviera en un desfile militar. Pam, 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 ese sonido de la bota golpeando el suelo. Y entonces vi el cinturón desenvainado en su mano. Y no era cualquier cinturón, no. Era uno de cuero grueso, con hebilla de metal. Y la hebilla vino directamente a mi cara primero. Luego, con la sangre escurriéndole por la boca, me gritó: «Esto es para que aprendas a tener disciplina, mocosa inútil». Me arrepiento de haber empezado. Así es como es, pero no lo entiendo del todo. El dolor florece. El dolor es como esto, seco, directo, marcando la piel de un niño con el metal. Me llamo Amalia Batista, tengo 78 años y soy de Ponta Grossa, en el interior de Paraná. Y mi historia, mi historia no es agradable, pero yo estoy viva. Y si estoy viva, puedo hablar. Quizás pienses que una señora como yo debería estar hablando de nietos, de recetas, de recuerdos felices, pero la única herencia que tengo es esta cicatriz torcida en mi barbilla, de cuando la hebilla se clavó profundamente. Todavía tira cuando hablo demasiado. Crecí en una casa donde no había cariño, ni juguetes, ni risas, solo orden y castigo. Mi padre era un general retirado de aquellos que llevaban la patente como un trofeo. Caminaba con la espalda recta como un palo de membrillo y el alma torcida como la cerca del patio trasero. Dentro de la casa, su voz era decreto, su mirada, sentencia, y el silencio, castigo. Mi madre era aún peor, porque golpeaba sonriendo, fingía amor, pero ella era la instigadora de los castigos. Era ella quien le informaba a mi padre cuando yo no me comportaba como una señorita. Era ella quien ponía los granos de maíz en el suelo y quien preparaba el balde de agua helada en invierno, diciéndome: «Te mereces más, Antonio». Esa niña nunca aprende. A los 5 años ya sabía doblar la ropa sin una arruga, y a los 6 ya planchaba mis uniformes almidonados, mi ropa interior doblada exactamente como ella quería, aunque un pliegue torcido era suficiente para que me castigaran toda la noche. El castigo consistía en obligarme a arrodillarme sobre el maíz crudo, con los brazos extendidos, sosteniendo 2 ladrillos. Si los dejaba caer, recibía una bofetada. Y cuando el dolor era tan intenso que me orinaba encima, venía el segundo castigo, me llamaban animal sucio, y debía pasar la noche con las bragas mojadas. Mi habitación era el piso del área de servicio y dormía sobre un trapo. En el suelo, encorvado, sin almohada, me encontraba. Mi madre solía decir que aquella cama, la que veía desde el suelo, era solo para aquellos que se lo merecían. Y yo, descanso y niño desobediente, no merecía nada. Hubo días en los que la comida me estaba prohibida. «Hoy aprenderás a vivir del viento», me decía, mientras ellos, en la habitación, seguían comiendo, riendo, y mirándome de reojo. A veces, percibía el olor del arroz con salchicha flotando por el pasillo. No sé cómo es posible ver un olor, pero lo veía y me dolía, como si mi alma quisiera escapar para robar una cucharada. Cuando intentaba hablar, llegaba la orden: «Un niño solo abre la boca para decir sí, señor». Memorizaba frases enteras para defenderme, pero nunca podía usarlas, ya que hablar allí era un delito. Y la escuela, la escuela era otro campo de batalla. Iba con marcas en el cuerpo, con ropa sucia, y tenía que mentir. Tenía que inventar caídas, tropezones, golpes en la cama, accidentes con la bicicleta, una bicicleta que, por cierto, nunca tuve.
Los profesores observaron, notaron los moretones en mi cuerpo, pero nadie pronunció palabra, ya que mi padre gozaba de gran respeto, era una figura de autoridad. Y, mi querida, en este país, esa autoridad con frecuencia implicaba impunidad para causar daño. Un día, antes de que mi padre se fuera a trabajar, se me cayó su lonchera. Contenía arroz caliente, frijoles y un huevo cocido. La tapa se soltó y la comida se derramó en el suelo. Él regresó furioso desde la puerta, se quitó la bota y me obligó a lamer el suelo para no desperdiciar la comida que, según él, era como la del ejército. Lloré, ahogándome en lágrimas, y escupí un huevo cubierto de polvo. Me dio una bofetada en la nuca y me ordenó que me tragara mi orgullo. «Soldado, come lo que el campo te da», me dijo. Yo no era soldado, pero él insistió en que era su hija de soldado. Después, como si fuera poco, me obligó a ser más fuerte que los débiles. En el vecindario, los vecinos comentaban que nuestra casa era diferente, que éramos severos, pero nadie intervenía, porque nadie se atrevía a meterse con los militares, y menos aún con una mujer que sonreía mientras su hija reía a carcajadas. A los 7 años, la idea de la muerte me asaltó por primera vez. Contemplé el cuchillo de cocina, preguntándome si el filo causaría un dolor mayor que el de la hebilla del cinturón. Sin embargo, la cobardía me paralizó. Anhelaba dormir y despertar en una existencia diferente, donde pudiera ser simplemente un niño, uno que recibiera el abrazo de mi madre y el cariño de mi padre, uno al que llamaran por su nombre, en lugar de ser etiquetado como inútil. Pero esa vida anhelada nunca llegó, al menos no entonces. ¿Qué vino después? Lo que vino después fue aún peor, pues al notar que mis lágrimas se habían secado, decidió intensificar su crueldad. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntaba, mientras iniciaba lo que él denominaba entrenamiento nocturno. «¿Sabes lo que es vivir en un cuartel? No, ¿verdad? Pues imagínate la experiencia, pero siendo el único sin uniforme, sin alimentos apropiados, sin una cama, sin el derecho a expresar el cansancio, porque en esa casa mi padre era el general, mi madre el capataz, y yo, simplemente, era un recluta desechable. Cometió un solo error y el castigo fue inmediato y brutal. Después de la golpiza con la hebilla, llegó el entrenamiento nocturno. Empecé con un nuevo método, arrodillarme en el maíz durante horas. Pero no era cualquier maíz, sino maíz seco, puntiagudo y doloroso. Me envió donde su madre, a extenderse en el suelo del porche, justo en el rincón donde el viento era más frío. Allí, me arrodillé con los brazos abiertos, y en un acto de fuerza, metió una zapatilla en mi boca. Sí, en mi boca, porque mi madre decía que hablaba demasiado con los ojos. Ah, claro, porque los ojos que no lloran, molestan, ¿verdad? A quien molestan, él estaba acostumbrado a golpear y ver a la víctima suplicar. Y yo, estúpido como era, pensé que permanecer callado me salvaría. No sabía que el silencio también aprisiona. Cuando no era maíz, era sal gruesa. Ya arrodillado en ella, sal gruesa, en serio, ardía hasta el pensamiento. Y aún así, tenía que rezar. Sí, tenía que hacerlo. De rodillas sobre la sal, con las palmas extendidas hacia el cielo, escuché los gritos de mi padre. Pregunta, pregunta, a ver si te responde. ¿Escucha? Entonces pregunté, oré, supliqué, pero no fue Dios quien me escuchó, sino el silencio que me respondió con un grito. Después me raparon la cabeza, y eso ocurrió un domingo. Tenía 8 años y un vecino me regaló una cinta azul para el cabello. Mi madre me vio y creyó que estaba presumiendo, así que tomó las tijeras y la quitó. Luego, con la navaja de mi padre, me afeitó la cabeza. Eso fue lo que quedó. Dijo que el pelo de una chica atrevida era un deseo de convertirse en mujer antes de tiempo. Ese día, por primera vez, me miré en el espejo y no me gustó lo que vi. Por cierto, en esa casa, el espejo solo existía para ellos, mi reflejo estaba prohibido. La vanidad era un pecado, amar era poseer, por lo tanto, herejía.
Me entrenaron para obedecer, no para gustarme. En la escuela, era simplemente vergonzoso. Iba con el vestido roto, las sandalias despegadas y el poco pelo que tenía, endurecido por el jabón. Si alguien me preguntaba, ¿dónde está tu madre?, yo respondía, está en casa preparando el almuerzo. Pero era una mentira. En realidad, sí estaba en casa, pero no para eso. Estaba preparando el siguiente castigo. Recuerdo una vez que un profesor intentó darme un cuaderno nuevo. ¿Adivinas qué pasó? Mi madre me vio y me obligó a comerme la mitad de las hojas para enseñarme que no se aceptan regalos de extraños. Comí, luego vomité, pero comí. Y no me pregunten por qué nadie intervino, porque todos lo sabían. Simplemente no querían problemas, porque ella era militar, porque era reservada, y porque la gente pobre de entonces, y aún hoy, no tiene tiempo para meterse en los problemas ajenos. Tenían que cuidarse a sí mismos. Sabes, yo hacía todo eso a los 8 años, planchaba uniformes, lustraba las botas de mi padre, lavaba mi ropa interior con jabón gris y un cepillo de dientes. Si olvidaba una prenda, dormía en el suelo sin cobijas. Si cometía 2 errores, me tocaría dormir a la intemperie en el patio trasero bajo la lluvia, ya que la vida no era compasiva con nadie. Además, me gané el cuadro de honor, sí. Todos los viernes, me obligaban a pararme al frente de la mesa con una regla en la mano. Si me había portado bien, recibía un trozo de pan duro con manteca de cerdo. De lo contrario, debía soportar que me golpearan la espalda con la regla, una vez por cada falta cometida durante la semana. ¿Y quién contabilizaba los errores? Mi madre, siempre ella. Los anotaba en el cuaderno de la cocina. ¿Cuántas veces me reprimieron por respirar fuera de turno? Tomaba notas con gusto, ¿sabes? Un día, me enfermé gravemente, con fiebre alta, escalofríos y una tos que me desgarraba por dentro. Supliqué no ir a la escuela. Mi padre me miró como si hubiera pedido morir. Un soldado enfermo es un soldado inútil, me dijo, y me propinó 3 bofetadas, enviándome a clase. Vomité en el camino, pero fui. Temía recibir 2 golpes, uno por enfermarme y otro por regresar temprano. Allí no se permitía estar enfermo, ni soñar, ni reír. Estaba prohibido reír. Un día, me reí de un chiste que escuché en la puerta de la escuela, un disparate sobre el cruce de pollos en el camino. Llegué a casa riendo y mi madre, que me vio, vino con la cuchara de madera directamente hacia mi pierna. Me preguntó, con furia, ¿de qué te ríes? Eres una desgracia, no un payaso. Ella amaba esos lemas, tenía un cuaderno lleno de ellos: mujer que da la risa, se convierte en perra, chica vivaz, chica usada, y así sucesivamente. Crecí oyendo eso, tragándomelo hasta creérmelo, porque los niños creen. Incluso llegué a creer que me lo merecía. A los 9 años, empecé a mojar la cama, tal vez por el miedo. Ella decía que era por pereza para levantarme, así que me hizo dormir sin nada de la cintura para abajo sobre una lona de plástico, y si volvía a orinar, dormiría en cuclillas. Y yo me orinaba, porque el miedo hace eso, moja el alma y el cuerpo juntos. Y en ese tiempo, ¿sabes lo que pensé? Quizás, si yo hubiera sido más atractivo físicamente, más ágil, más calmado, entonces me habrían querido. ¡Qué ilusión! El amor era solo una palabra escrita en la Biblia, que nadie se tomaba el tiempo de leer. Me impartían doctrinas sobre el cinturón, sobre el castigo, sobre la mirada reprobatoria, negándome afecto incluso cuando sangraba. Y sangré por dentro también. Pero eso, nadie lo notó. A finales de ese año, comencé a notar algo diferente en la expresión de mi padre, una extraña forma de mirarme a la cara, como quien evalúa una mercancía, una incomodidad que no sabía cómo nombrar, pero que me provocaba un dolor punzante en el estómago. Y fue entonces cuando todo comenzó, en ese baño especial, el mismo que se usaba cuando la madre se había ido, cuando la casa se quedaba en silencio. Si algo aprendí pronto en esta vida, es que cada bofetada deja una marca visible, y que no todas las miradas son solo miradas.
Algunas miradas arrancan un pedazo del alma de las personas. Y mi padre, él era un maestro en eso. Cuando dejó de usar el cinturón y comenzó a reprenderme con frases como, por cierto, entendí que la situación había empeorado significativamente. Todo residía en los detalles, la forma en que me reprochaba que caminaba, temblando, a los 11 años, como si mi comportamiento fuera mi responsabilidad, la manera en que me obligaba a cambiarme de ropa frente a él, justificándolo con la excusa de la autoridad paterna, diciendo, padre es padre, no hombre para ti, niña, y la actitud de mi madre. Siempre con la misma frase fría, él solo se está encargando. Todo comenzó con esos baños educativos. Cuando mi madre salía a rezar o a coser con las vecinas, él me llamaba para limpiar apropiadamente. Decía que estaba creciendo torcida, y que necesitaba orientación, y entonces llegaba con el balde, el jabón y esa expresión de superioridad de quien cree estar cumpliendo una misión divina. Nunca se trataba solo del baño, ¿verdad? Era la forma en que hablaba, la manera en que preguntaba dónde poner la mano, diciendo que estaba, comprobando si estaba limpia. Tragué saliva con dificultad, luchando por concentrarme en cualquier cosa que no fuera la situación presente. Imaginé mentalmente una piedra, un suelo, una pared, buscando una distracción, un lugar donde mi cuerpo dejara de ser propiedad de otros. Ya había pasado un tiempo desde que la inspección comenzó. Luego, la revisión de mi ropa. Ordenó que mostrara si mi ropa interior estaba limpia, y si no cumplía con sus estrictos estándares, la destruiría. Argumentó que una chica limpia no tiene secretos que ocultar. Me quedaría allí, postrada con la cara pegada al suelo, esforzándome por respirar con dificultad, porque incluso respirar era una provocación. La madre observaba, con la mirada ladeada, atenta. La miré, mordiéndome el labio inferior, y le dije, las mujeres deben aprender desde jóvenes a obedecer a los hombres. ¿Qué mujer, ayudó a golpear, ayudó a callar, y aún así, dio consejos erróneos? Le dije que me iría, pero que primero daría las gracias un día, porque hoy cumplía 81 años y nunca antes había agradecido a nadie por nada. En la escuela, ya me movía como un animal, evitando el contacto físico, evitando mirar a los demás a los ojos. Mis compañeros de clase se burlaron de mí y me llamaron creído y desagradable. Nadie se percató de que yo estaba roto por dentro, que mi cuerpo era como un territorio invadido. Con el tiempo, empecé a rezar una y otra vez antes de dormir. Él me ordenó acostarme de lado, me tiró de la manta, diciendo que estaba comprobando si yo estaba bien. Y me quedé petrificado. La madre, fingiendo dormir en la cama de al lado, era una pésima actriz, ni siquiera pestañeaba. Una noche, me llamó a su habitación. Dije que iba a dormir con ellos porque tenía mucho frío. Pero solo se apoyó en mí. Temblaba sin parar, hasta dolerme los huesos. Intenté pedirle que me dejara en paz, pero me habló con su tono habitual, soldado, no se rechazan las órdenes si tú eres mi recluta. Desde entonces, pasé las noches aterrorizado de que me llamaran. Empecé a fingir dolores de estómago, desmayos, cualquier cosa para evitarlo. A veces funcionaba, a veces no, y a veces las cosas empeoraban. Una vez, me obligó a dormir arrodillada en el borde de la cama, supuestamente para aprender a respetar el espacio de los demás. Yo, convertida en una sombra en aquella casa, pasaba los días doblando su ropa, lavándola con jabón de ceniza, quitando la pelusa de su uniforme con pinzas, porque cualquier hilo fuera de lugar era castigo. Y el castigo, querida, era inevitable en esa casa, donde la posibilidad de no cumplir era impensable. Allí, ella se consumía, se quedaba sin alma. Mi madre decía que yo era demasiado fragante para alguien que había nacido fea. Un día, rompió un vestido que me había prestado una vecina, me lo entregó y gritó, «Esta es ropa de mujer que te ofrecen y tú no serás eso». Después, me hizo salir a la calle con ropa hecha de tela de saco, argumentando que era para aprender humildad. A los 12 años, comencé a soñar con un lugar diferente, sin gritos, sin manos pesadas, sin contacto que erizara la piel de manera incorrecta.
Pero solo era un sueño, porque en ese momento, esa niña no tenía a dónde huir, no había ningún vecino dispuesto a acogerla. La gente conocía la situación, pero todos comentaban, es un problema familiar. Intenté hablar con una profesora, solo una. Ella me llamó a un rincón y me preguntó si todo estaba bien. Sonreí y respondí que sí, porque si decía la verdad, probablemente nunca podría salir de casa con vida. Ella también sonrió, pero era una sonrisa triste, como quien sabe lo que ocurre y no puede hacer nada. Una vez, me abofeteó porque miré hacia otro lado mientras hablaba, diciendo, el que no presta atención, acaba en el agujero. Y yo pensé, ya estoy dentro, señora. En ese momento, nuestros cuerpos eran moneda de cambio y ya me habían entregado a una bandeja sin que me diera cuenta. No había teléfono para pedir ayuda, no existía ninguna ley que pudiera salvarme. Solo miedo, silencio y una pequeña libreta donde escribía mis secretos. Libreta que rompió cuando la encontró, diciendo, niña, ¿no? Comencé a planificar con calma, contando sus pasos, memorizando sus horarios, escondiendo migas de pan dentro de la funda de la almohada, pues si escapar no era una opción, al menos podía evitar morir de hambre. Ahí es donde las cosas comenzaron a cambiar, porque el sótano se convirtió en mi mundo. El sótano, no un simple trastero, sino el vientre de la casa, el lugar que la familia fingía no existir. Y yo era lo que no querían. Por eso me enviaron allí. La primera vez que me encerraron fue porque hablé sin que me lo permitieran, nada más. El general estaba tenso aquel día y decidió que necesitaba reaprender el valor del silencio. Ordenó a su madre que abriera el candado, me empujó dentro y cerró la puerta con llave. Antes de que la puerta se cerrara de golpe, lo último que escuché fue su voz grave que resonaba, pronunciando, observa si la oscuridad te revela aquello que la vara aún no ha podido enseñarte. Me encontraba en una caja de cemento húmeda y mohosa, impregnada con el olor rancio de tela y animal en descomposición. El suelo, gélido, penetraba en mis huesos, y las paredes, como si sufrieran, lloraban, con cada gota de lluvia. No había luz, ni siquiera un tenue resplandor, solo el eco de mi propio estómago rugiendo por el hambre y el goteo constante de una tubería rota en una esquina. Al principio, todo parecía soportable, como si el derecho a mi vida, en ese instante, aún estuviera intacto. La segunda noche, mis dientes comenzaron a castañetear sin cesar. Para la tercera, mi cuerpo ya no respondía a mis órdenes, se volvía flácido, como un trapo retorcido, y mi garganta, labios y cabeza se agrietasen por la sequedad. Mi mente, por su parte, ya daba vueltas, mareada. Había perdido la noción del día y la noche, el tiempo se había detenido por completo en aquel encierro. Contaba las gotas de agua y luego, en un intento desesperado por aferrarme a la cordura, comencé a hablar con las filtraciones, inventando nombres para los sonidos. Incluso le puse, tía Marta, a una grieta en la pared que emitía un silbido cada vez que soplaba el viento. Él fue quien me respondió cuando le pregunté si iba a morir allí. La comida, cuando llegaba, era empujada desde abajo, a través de la puerta, en una pequeña placa de hojalata, casi siempre un trozo de pan duro, y a veces hasta mohoso. El agua era un lujo, solo cuando mi padre se acordaba de ella. Cuando no, literalmente lamía la pared, porque goteaba baba de uno de los rincones, como si la casa sudara. Y yo, sintiendo la sed, lo encontraba dulce. Mira, en ese punto, un ser humano llegaba. Y ni siquiera fue un castigo de un día, ¿entiendes? Me quedé adentro por 2, 3. Hubo una temporada en que fueron 5 días. Mamá decía que era por mi bien, que debía reflexionar sobre mis errores. ¿Qué errores, hija mía? Despertar, respirar, ya era un error en esa casa. En esas ocasiones, escuchaba voces afuera. Era la vecina, la señora Clotilde, hablando con mi madre en la puerta. La ventana del sótano tenía una pequeña grieta en la madera rota, y la luz brillaba justo allí.
Reuní una fuerza que desconocía poseer, y en un hilo de voz, casi imperceptible, susurré: «Tía CL, ayúdame». Ella, abruptamente, interrumpió su andar, girándose lentamente. Sus ojos, cargados de una intensidad fría, se encontraron con los míos. Un silencio sepulcral nos envolvió, mientras mi mano, cubierta de suciedad, pugnaba por liberarse a través de la estrecha grieta. Ella, con un gesto de desprecio, retrocedió y sentenció: «Debes honrar a tus padres, niña. Dios castiga a los hijos desobedientes». Sin más, dio la espalda y se alejó, desapareciendo de mi vista, sin volver a dirigir una mirada hacia mí. Desde ese día, desde ese preciso instante, dejé de implorar por ayuda. Comprendí, con la amargura clavada en el alma, que nadie vendría a rescatarme, que el mundo, insensible, consideraba mi sufrimiento una simple rutina, y que una niña sola, sucia y encerrada en el sótano, no valía más que un objeto inservible y abandonado. Durante mi cuarto invierno en las profundidades, comencé a escribir en la pared, utilizando un clavo afilado que encontré en el suelo. No eran frases, pues desconocía la forma de entrelazarlas, sino trazos, una línea diaria, un desafío a la oscuridad. Luego, comencé a dibujar rostros. Mis amigos invisibles, Silvia, Paulo y una cabra voladora, poblaban mis creaciones. Esa noche, todos vinieron a verme. Todos me hablaban en voz baja, todos me dirigían la palabra. Me instaron a tener paciencia. El último día, justo antes de que me dieran de alta aquella vez, creí que estaba muerta. Estaba llena de interés, mi cuerpo frío, mis pensamientos confusos. Estaba abrazada a un trapo de piso, murmurando algo que ni siquiera entendía. La madre fue quien abrió la puerta. Entró con esa mirada en la cara, la misma que pondría al ver a un animal enfermo. Dijo: «Hueles mal, vete a duchar», y se marchó, como si fuera una bolsa de basura que se saca a lavar. Después de eso, empecé a preferir el sótano, porque allí nadie me tocaba ni me llamaba para que aprendiera a comportarme como una niña. Allí, al menos, la oscuridad era honesta, el frío era directo, y el hambre era solo hambre, sin discursos. El sótano se convirtió en mi refugio, mi lugar para no existir, porque fuera de él era moldeada, maltratada, doblegada. En el sótano, yo no era nada. Y aunque ya estábamos muy arriba, la calma fue efímera. No tardó en acabarse, porque mi padre, ese hombre, siempre ideaba nuevos métodos. Si algo les gusta a los soldados es inventar cosas. Un bonito nombre para la desgracia. Y mi padre, claro, era un experto en eso. Cuando comencé a entender que debía aprender a manejar la presión, ya lo sabía. Sabía que se avecinaba una tormenta. Él lo llamó fase de endurecimiento. Sonaba como el título de un curso, pero era una auténtica tortura con diploma. Aquella caja era un viejo armatoste de madera, de esos para guardar herramientas pesadas. Reforzada con tablas gruesas y con una cerradura por fuera. Dijo que quería simular un entorno de encierro realista. Realista para quien, bestia, yo era un niño, un cuerpo pequeño, con los huesos frágiles y el miedo metido hasta las uñas. Y él quería meterme ahí dentro como si fuera un destornillador. La primera vez fue una prueba. Me llamó al patio y me señaló. El empleado, con tono autoritario, me ordenó: «Adelante. Necesito revisar». «¿Cuánto tiempo crees que puedes soportar?», me eché a reír, creyendo que se trataba de una broma. Sin mediar palabra, me propinó una bofetada rápida y seca. El dolor físico fue insignificante comparado con la humillación que sentí. Entré, me acurruqué, me encogí hasta que mis rodillas tocaron mi barbilla. La tapa se cerró con un golpe seco, y el aire, ese aire que respiramos, se convirtió en un lujo. Ni siquiera había espacio mental para pensar. En la oscuridad, escuchábamos el latido de nuestro propio corazón como un tambor. Latía con tanta fuerza que parecía querer escapar por cualquier grieta.
5 minutos se convirtieron en 30. Después de 1 hora, perdí la noción del tiempo. Empecé a sudar frío, gimiendo suavemente, viendo formas fantasmales en la oscuridad. Cuando la puerta se abrió, me agarró del brazo y dijo, «Aún estás débil. Aumentaremos el tiempo la próxima vez. Observa la locura que es esto», dijo, con la misma frialdad que podría tener un instructor de gimnasio evaluando el progreso de un entrenamiento. Mientras mi madre, sentada a mi lado, seleccionaba frijoles, fingía indiferencia. Le ofrecí una taza de agua, pero ella me miró con la misma expresión de hastío con la que se alimenta por obligación, sin mostrar un ápice de afecto. La segunda vez que me castigó fue cuando, por un resbalón y un segundo de descuido, derramé agua en la estufa. El castigo, 4 horas encerrada. Él controlaba el tiempo con su reloj de bolsillo. Cuando lo abrió para liberarme, me encontró sudando, pálida, con el vestido pegado al cuerpo. Me miró y dijo, «Veo progreso, ¿ves?». Los vecinos, intrigados, observaban desde la distancia, sin conocer los detalles, pero intuyendo que algo andaba mal. Uno de ellos, la señora Zulmira, le preguntó a mi madre qué era lo que guardaba en esa caja en el patio trasero. Mi madre respondió, «Es para guardar el desorden». La vecina se rió, creyendo que era una broma, sin saber que yo era el único desorden. Y si crees que eso fue lo peor, espera, porque el día en que empecé a cubrir mi cuerpo con pequeñas protuberancias rojas, un reflejo del nerviosismo, la desnutrición y todo lo demás, mi madre, creyendo que me había contagiado de pereza, me llevó al patio trasero. Allí, ató un delantal alrededor de mi cuerpo y me sometió a un baño helado con la manguera del jardín, utilizando jabón en piedra y un cepillo para fregar el suelo. Mientras me frotaba la espalda con fuerza, gritaba, «Esto es para quitarte la vergüenza». El vecino, que vivía en la casa de al lado, no dijo nada, pero agachó la cabeza, pues en aquella época los hombres eran ciegos selectivos, solo veían lo que no les comprometía. Después del baño forzado, me ordenó que permaneciera de pie bajo el sol para secarme, temblando de frío, con los ojos ardiendo. Y si me movía, amenazaba con volver con la manguera. Aunque el sol brillaba y la temperatura no era baja, yo tiritaba, sumida en una época de abandono. Mi cuerpo comenzó a fallar, sufriendo desmayos, mareos y una pesadez opresiva en la cabeza, mientras mis rodillas se doblaban por sí solas. Después de resbalarme mientras trapeaba el piso, me desplomé. Desperté con la cara pegada al cemento frío, con la madre gritando, «Levántate, ahora te vas a morir de frío», mientras yo, con una sonrisa forzada, casi burlándome de la ironía, pensé que morir sería un alivio, pero ni siquiera eso conseguiría. El padre, con una expresión sombría, comentó que el dolor forja el carácter, mientras que la madre, con resignación, decía que la vida era dura. Yo, simplemente, me quedé callado. Mi voz se apagó. Comencé a escribir en pedazos de papel viejos, escondidos en el agujero de la pared de mi pequeña habitación. Conté los días, los castigos, las humillaciones, mi forma de recordar que existía, que no era solo un objeto abandonado. Hubo noches en las que soñé con la caja. Me despertaba empapado en sudor, con las piernas encogidas, como si todavía estuviera atrapado. La caja se transformó en una pesadilla, pero también en un símbolo, porque, en su interior, me convertí en piedra. Aprendí a aquietarme, a silenciar incluso mis pensamientos, y fue entonces cuando comprendí que, si deseaba vivir, debía buscar una salida. Depender de que alguien apareciera no funcionaría. Nadie vendría a rescatarme, ni un vecino, ni un maestro, ni un milagro. Debía cavar mi propia salida con mis uñas. Así fue como el plan comenzó, lenta y silenciosamente, prestando atención a los detalles, porque mi escape no sería como el de una película, sino como el de un ratón, subterráneo, en la oscuridad, sin hacer ruido. Si has llegado hasta aquí, por favor, deja tu me gusta, querida, pues tu apoyo me ayuda a desenterrar las piezas que fueron sepultadas durante décadas. Cuéntame desde dónde me escuchas.
En la casa de Batista, el cuerpo de la mujer era un error que la acompañó desde el nacimiento, pero nadie hablaba de ello. Lo demostraban con gestos, con desprecio, con un silencio denso y portazos. Cuando mi propio interior comenzó a transformarse, nadie me dio ninguna explicación. Simplemente reforzaron su disgusto. Era una mañana calurosa y pegajosa, de esas en las que el aire denso parecía un castigo. Me desperté sintiéndome raro, con la cabeza dando vueltas y náuseas. Sentía una humedad incómoda en la entrepierna. Creí que me había lastimado. Fui al baño, me miré y allí estaba, rojo, abundante. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Eso fue el principio de algo, pero en ese momento no tenía idea de qué se trataba. Temblando, entré en la cocina. Mi madre picaba cebolla con una concentración absoluta, como si el mundo entero se redujera a esa cacerola. Susurré, estoy sangrando. Ella no parpadeó. Se transformó en una mujer joven, ¿verdad? Ya no servía para nada, y continuó moviendo la cebolla en la cacerola, como si no esperara nada de mí. No me ofrecieron una toalla, ni una explicación, ni ninguna guía. Me arrojaron un trapo grueso y mohoso que antes cubría la jaula de los pájaros, con la instrucción de usarlo y no manchar la casa. Así de simple, una función corporal tratada como algo sucio y desechable. Obedecí, avergonzado y asustado, sin poder apoyarme en nada. Estaba rígido, tenso, como si un paso en falso pudiera manchar el mundo entero. Después de que terminó la tarde, el general, al final, descubrió la prenda usada y olvidada en el cesto de la ropa sucia. La halló enredada con una ramita, como si estuviera hurgando en desperdicios, y me llamó a gritos. Mi madre, ya en el patio, con los brazos cruzados y lista para el espectáculo, lo observaba. Él levantó la tela y exclamó, «Mira, esto se está pudriendo antes de tiempo». Encendió la estufa, arrojó la prenda al fuego y se quedó mirando cómo ardía, como si fuera un símbolo de deshonra, como si mi cuerpo le hubiera declarado la guerra. Mi madre remató el espectáculo diciendo, «Eso es lo que quería, ¿verdad? Crecer pronto para ser una vergüenza». Me quedé allí, inmóvil y en silencio, conteniendo las lágrimas con los dientes. ¿Para qué llorar? Era una razón más para el encierro, para los castigos, para las burlas. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. Cada mañana, mi ropa era inspeccionada. Cada noche, mi camino a la habitación era vigilado con la mirada. Mi padre solía decir que las mujeres en este estado son animales impredecibles. Mi madre afirmaba que las mujeres que menstruaban mentían. Solo yo fui llamada por mi nombre. Luego, giré la mirada hacia ese lugar, donde residía el problema de la casa. Dormía atormentada por el temor a manchar las sábanas. Solía colocar un paño doblado en 3 partes entre 2 faldas, sujetándolas con cinta de las bolsas de harina. Si la sangre traspasaba, el castigo era inminente. Y no un castigo superficial, como limpiar el suelo con un cepillo de dientes. No, era la privación de alimentos, la humillación de arrodillarse sobre piedras filosas. La escuela se transformó en una tortura constante. Me encorvaba, intentando ocultar el abultamiento extraño que se formaba entre mis piernas. Mis compañeros, con gestos de asco, comentaban que desprendía mal olor. Sonreía fingidamente, disimulando. Ignoraba sus comentarios, pues cualquier reacción podía ser interpretada como una queja. Y mi cuerpo, mi querido cuerpo, se convirtió en mi enemigo. Mis senos comenzaban a desarrollarse, convirtiéndome en objeto de burla en casa. La madre, con voz severa, exclamó, «Creció solo para atraer la desgracia». El padre, asintiendo sombrío, completó la idea, el desarrollo de los senos no es señal de feminidad, sino una advertencia de sufrimiento. Intenté ocultarlo, vistiéndome con 2 capas de ropa. Para disimular, até mi vientre con un trozo de manta vieja, todo para desaparecer, para no dar ninguna explicación. Un día,
sangré tanto que pensé que iba a morir. Me senté en la esquina del baño, temblando de miedo. Cuando la madre vio la mancha, me ordenó que la lavara con jabón de soda, creyendo que así eliminaría la impureza. El ardor era insoportable, me dejó sin aliento. Lloré en silencio, conteniendo las lágrimas. Fue entonces cuando empecé a escribir en pedazos de papel de pan, con carbón de la estufa, escondidos en el hueco entre el acero, una tarea sencilla. No soy basura, estoy creciendo, pero sigo siendo una persona. Por favor, mírenme. Nadie me veía. Y si lo hacían, fingían no hacerlo. Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma. Intenté medir la ventana de la cocina con mis pies, 1, 2, 3 pasos. Estaba planeando el momento exacto que le costaría a mi madre su vida. Investigué la llave de mi padre. La dejé colgada de un clavo en la pared, a una altura que podía alcanzar, aunque no sin esfuerzo. La huida se convirtió en mi única opción para sobrevivir, porque la casa, que solía ser mi hogar, ahora era una prisión. Y mi cuerpo, con todo lo que implicaba, era evidencia constante de mi culpabilidad. En la siguiente sección te relataré los detalles. Ahora, cuéntame sobre el día en que mi madre creyó que yo había mirado demasiado al vecino. Fue suficiente con una sola mirada de reojo. Me rapó la cabeza con un cuchillo de cocina y me ató a la cerca. Dijo que era para ver si aprendía. Y aprendí que incluso nuestra propia sombra puede ser una molestia. Dicen que la muerte es un instante, pero para mí, la muerte llegó fragmentada, en pedazos. Primero, cuando me despojaron de mi nombre, luego de mi cama. Finalmente, me arrebataron el último vestigio de respeto que aún quedaba en los ojos de los demás. Y no fue mi cuerpo el que murió. Fue la idea de que aún podría ser alguien. La cama fue lo primero que se perdió. Un día cualquiera, me desperté con dolor de espalda. Fui a estirar la sábana y descubrí que ya no estaba. Allí, en la habitación vacía, solo quedaba un colchón delgado y una almohada vieja, pero incluso eso había desaparecido. Fui a preguntar qué había pasado y la madre respondió con voz áspera: la casa no es un hotel. Los que no ayudan, duermen donde pueden. Me asignaron el suelo de la cocina, un trapo sucio extendido entre el fregadero y la cocina. Por la noche, las ratas correteaban sobre mi pierna. El frío se metía en mis huesos y la grasa de la sartén goteaba por el armario. Si me despertaba murmurando, recibía un cubo de agua fría en la espalda. Incluso mi nombre se había ido. Primero dejé de ser Maya, luego simplemente niña. Pronto me convertí en algo insignificante. Hasta el perro tenía un nombre, pero yo no. En la escuela fingía existir, intentando pasar desapercibida. Mis compañeros se burlaban, comentando mi pelo desordenado y mi ropa holgada, pero eso no dolía tanto como lo que venía de casa. El detonante fue una simple mirada, solo una. Al otro lado de la destartalada valla, un nuevo vecino, un hombre corpulento con una canasta de leche recién ordeñada, me dirigió una mirada amable y esbozó una sonrisa sincera. Era una sonrisa que no ocultaba ninguna malicia, solo amabilidad, pero en aquel lugar, la simple bondad se consideraba un pecado imperdonable. Mi madre, con la mirada alerta, observó la escena sin pronunciar palabra, limitándose a clavarme una mirada gélida. Más tarde, en la oscuridad de la noche, cuando todos en la casa dormían, sentí como me despertaba bruscamente al tirar con fuerza de mi cabello. Me arrastró con violencia hasta el patio trasero, sumido en la negrura, y con el filo del cuchillo de cocina en la mano, me preguntó con voz siseante: ¿quieres llamar la atención? Entonces, nos desharemos de lo que sobra. Acto seguido, comenzó a rasparme la cabeza con el cuchillo sin filo, como si estuviera arrancando tablas, con cortes más profundos que arrancadas. La sangre comenzó a brotar en algunos puntos. Contuve el llanto para no provocarla más. Ella escupió con desprecio: el cabello es vanidad, y la vanidad trae la desgracia.
Después, tomó la cuerda de la red de gallinero y me ató con fuerza los brazos a los barrotes de la cerca. Pronunció palabras de advertencia, explicándome que debía expiar mis errores. Con la llegada del amanecer, el canto del gallo resonó, el vecindario comenzó su rutina, y las miradas curiosas y juzgadoras se cruzaron. Pero nadie hizo nada, nadie jamás había hecho nada. Bajo el sol inclemente, la valla de cuero parecía hervir, y las hormigas ascendían sin cesar, sus picaduras encendiéndose en mi cuero cabelludo. Después del azote, mi piel ya estaba lacerada y dolía intensamente, la humillación se adhirió a mí como una costra dolorosa. No me ofrecieron ni una toalla ni alimento alguno, tan solo un cuenco con agua helada y un trapo para secarme. Pasé 3 días sin pronunciar palabra, no por orgullo, sino exhausto de fuerzas. A partir de entonces, me convertí en una sombra, rehuía los espejos, me desplazaba apoyado en las paredes, comía las sobras, dormía sin postura definida, y en mi interior, algo que nunca había sido capaz de matar, germinaba, una ira silenciosa, oculta, pero viva. Comencé a observar cada movimiento de la madre que vendía, la somnolencia del padre tras el almuerzo, el instante en que la oscuridad se apoderaba de todo. Guardaba el pan seco en mis calcetines, sustraje un trozo de jabón y me escondí tras el lavabo, pensando en cómo huir, a dónde no lo sabía, pero correr hacia adelante. Imagina a mi padre, imponente. Oí sus pesados pasos resonando sobre la madera del piso, el crujido de la puerta al abrirse de golpe, y el grito, vibrante, que retumbaba en la casa: ¿quién anda ahí? ¿Quién anda afuera? El miedo me empujó a la acción, corrí, guiado por el instinto puro, sin siquiera detener a pensar. Me adentré en el bosque, pero como un animal que ha permanecido atado por demasiado tiempo, mi agilidad se había perdido. Mi pie resbaló en el barro y caí. Antes de que pudiera siquiera intentar levantarme, la criatura ya estaba sobre mí. Una mano, dura como una garra, se aferró a mi brazo, tirando con fuerza de mi cabello y de mi ropa, despojándome de la poca dignidad que me quedaba. Me arrastraron de vuelta a casa. En la puerta, mi madre, con el rostro marcado por el sueño y la confusión, apareció y confirmó con la mirada lo que había ocurrido. La cosa huyó. Esta vez, ni una palabra, ni una bofetada. Pasaron directamente a la sentencia. El armario, una vieja caja de madera, se alzaba contra el cobertizo, donde se guardaban herramientas viejas, un martillo, unos alicates oxidados y un saco de maíz. Era más pequeño que una cuna, apenas cabía sentado. Me empujaron dentro, forzándome a doblarme, con la espalda contra una astilla de madera suelta y las rodillas pegadas al pecho. Me encerraron con llave y cerrojo, sin linterna, sin ver la luz por ninguna rendija, solo oscuridad absoluta y polvo que se colaba por todas partes. El aire se sentía denso, pesado, y el nauseabundo olor a rata muerta se impregnaba en cada inhalación. Yo, abandonado a mi suerte, me sentía como una pieza inservible. El primer día, combatí el hambre solo con el poder de mi mente, recordando una y otra vez frases que me daban fuerzas para no perder la cordura: todavía existes. No todo fue en vano. El segundo día, los temblores comenzaron a apoderarse de mi cuerpo. Mis manos se volvieron heladas y sentía la boca seca. Escuché murmullos afuera, quizás la voz de mi madre. Alguien deslizó un vaso de agua por una grieta, un agua turbia y sucia, pero aún así, la bebí desesperado. En el tercer día, mi cuerpo pedía a gritos la rendición, pero mi espíritu, instigado por el recuerdo de mi jefe, se mantuvo firme. Fue esa persistencia la que me salvó. Comencé a imaginar cómo me liberaría de ese encierro para siempre. Grabé con un clavo en la madera palabras que solo yo podía entender, mis pensamientos más profundos. Consideré rutas de escape alternativas. Recordé el pozo, la valla que se encontraba detrás, el camino que la vaca había dejado. El plan no se frustró, solo mutó. Cuando finalmente abrieron la puerta, no me desplomé, ni lloré, ni supliqué nada. Me levanté, miré a mi alrededor y, sin dudarlo, caminé directo hacia el balde para lavarme la cara.
Mi madre, ajena a todo, me ordenó barrer el patio. Con la furia ahora convertida en estrategia, desafié el silencio. Lo que para los demás era solo un montón de papel escolar arrugado, mojado, con la tapa desprendida y las páginas manchadas de tinta azul, tirado a la basura, para mí fue como hallar agua en el desierto. Mientras otros veían basura, yo vislumbraba refugio. Lo recogí a escondidas, lo enrollé en el interior de mi blusa y me marché a casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que si mi madre lo veía, diría que era una maldición, un papel viejo, una puerta a pensamientos prohibidos. Mi padre ni siquiera necesitaba verlo, bastaba con sentir que estaba haciendo algo a escondidas, bajar la mano para esconderlo. Así que lo oculté como si fuera un pecado grave. Por la noche, tras la cena miserable, cuando la casa se sumía en el silencio y los grillos comenzaban su canto en el arbusto, saqué el cuaderno del fondo de la caja, donde guardaba trapos y harapos. Me senté cerca del lavabo, con mi cuerpo pegado a la pared, y lo abrí. En la primera página, que permanecía impecable, escribí lo que había guardado durante años. 3 palabras: mi nombre es Amalia. Una liberación. Nunca más me habían llamado por mi nombre. Eso fue todo. Tú, allá. Ahora, una vez más, era alguien con identidad. Sentí las lágrimas amenazando mis ojos, pero no las dejé caer. Las lágrimas eran un lujo, no debía desperdiciarlas. Comencé a escribir cada día, a veces solo una línea, otras veces una avalancha de recuerdos. Conté todo: la vez que me encerraron en el armario, el día en que me afeitaron el pelo, la vez que olvidé mis zapatillas y me convertí en el hazmerreír. Pero también escribí buenas mentiras. Me inventé una vida como costurera en Ponta Grossa, dueña de un perro llamado Zico, que vivía con una tía que preparaba la leche perfecta. Incluso creé una nueva piel, una versión de mí que hablaba fuerte, comía lo que quería y no temblaba ante ningún hombre. Le hablé a ella y le dicté estas palabras para que las escribiera en el cuaderno: la malla del futuro, si alguna vez encuentras este cuaderno, te prometo que te reirás de todo esto y escupirás sobre el recuerdo de aquellos días podridos. Luego, escondí el cuaderno como si fuera un tesoro, como si se tratara de oro puro. Primero, lo oculté dentro de mi blusa, cerca de mi pecho, después, lo escondí debajo de una tabla suelta, muy cerca del cubo de jabón. Todas las noches, antes de dormir, lo apretaba contra mi pecho y cerraba los ojos. Era mi misa privada, mi oración sin santos. Empecé a registrarlo todo, anotando rutas, tiempos y medidas, el número de pasos entre la puerta de entrada y el final del patio, todo camuflado con palabras de poesía. 5 pasos hasta la valla, 2 hasta el poste inclinado, 3 respiraciones antes de desaparecer. Ese cuaderno se convirtió en mi mundo secreto, mi forma de resistir, hasta que el mundo real, una vez más, volvió a destruirlo todo. Un día, mi padre llegó temprano a casa desde la granja, cansado, con olor a sudor y con un rostro sombrío. Él, sin miramientos, se dirigió directamente a mis pertenencias. Tomé el cuaderno, lo abrí sin previo aviso y encontré aquel fragmento de mí. Comenzó a leer en voz alta el texto, revelando: mi nombre es Amalia. Él, con el rostro torcido por el disgusto, llamó a su madre y le dijo: mira esto. Escribiendo como un artista, Yo, arrinconado en la esquina, sin saber a dónde escapar, sentí que el pecho amenazaba con estallar y la pierna temblaba. La madre, con los ojos entrecerrados, observó la escena. Con un gesto despectivo, él solo dijo: esto no es bueno. ¿De dónde sacaste esta tontería de escribir? Y luego llegó la sentencia final. El padre arrancó la primera página, luego la segunda. Las desgarró lentamente, una por una, con la misma paciencia con la que se desolla a un animal. Yo observé todo aquello, sabiendo que el dolor era inmenso. Más adelante, escribió en la pared de la cárcel: ¿quieres escribir? ¿Quieres una historia? Ve y díselo al pollo. Arrojó las hojas al suelo, escupió sobre ellas, recogió los restos y los quemó en la estufa.
Me quedé allí, inmóvil, sin siquiera derramar una lágrima. No probé bocado, pues las palabras se habían grabado profundamente en mi interior. Había memorizado cada verso, cada camino, cada nombre que inventé. El documento podía reducirse a cenizas, pero ¿qué había dentro? Eso, jamás lo borraría. Esa noche, me acosté con los ojos bien abiertos, repitiendo mentalmente cada línea, prometiendo que, al marcharme, el mundo entero conocería mi historia, y la oiría fuerte y clara. Preparar la fuga fue como coser una prenda para un difunto, cada puntada, cada corte, cada costura hecha en silencio, temiendo ser descubierto, sin margen de error. Pero ya no tenía nada que perder. O era eso todo, o seguir viviendo como si no existiera. Durante semanas, lo había calculado todo. Mis pasos se desviaron. El reloj marcaba el tiempo. Sabía la hora exacta en la que el padre, tras tumbarse en la hamaca, tardaba en dormirse profundamente, roncando. Observé a la madre hervir el té de boldo, sabiendo que, a partir de ese momento, se convertiría en piedra. Hasta los ruidos de la casa los había memorizado. El sonido seco y repentino de la puerta principal al cerrarse, seguido por el chirrido agudo de las baldosas de color pastel al ser pisadas y el gemido metálico del armario de herramientas al abrirse, eran señales claras. Cada ruido representaba una pista que debía interpretar, cada silencio, una oportunidad. Llegado el día señalado, escondí el pan seco que quedaba en una bolsa de tela. El jabón, partido por la mitad y envuelto en una vieja funda de almohada, fue cosido discretamente en el dobladillo de la blusa. La cuchara, ya doblada y con la punta afilada, la guardé dentro de un calcetín. Aseguré un trozo de cuerda alrededor de la cintura, improvisando un cinturón de supervivencia. Me puse 3 capas de ropa, todo pegado al cuerpo, sintiendo que este era mi último intento, mi última vestimenta. Aguardé pacientemente. El día transcurrió con lentitud, con el sol cayendo a raudales sobre el patio trasero como si fuera un castigo. Mi madre me regañó 3 veces sin motivo aparente. Mi padre ni siquiera me dirigió la mirada. La casa parecía más normal que nunca, como si presintiera mi despedida. Al caer la noche, hice todo lo que hacía siempre, como si nada fuera a cambiar. Después de barrer el piso de la cocina y lavar los platos, los apilé en la esquina de la habitación, cubriendo mis hombros con la tela, pero el sueño no llegaba. Permanecí con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, escuchando el chirrido de la hamaca de su padre, el primer ronquido, la tos de la madre y el portazo provocado por el viento. El silencio finalmente se instaló. Era el momento. Me levanté lentamente, como si resucitara. Tomé la tela, y caminando de puntillas para evitar las tablas crujientes, crucé la cocina hasta llegar a la despensa. La ventana, mi vieja cómplice, estaba tal como la había dejado días atrás, con el pestillo flojo y engrasado para que no chirriara. La abrí y el viento me acarició el rostro. El aroma del arbusto invadió mis sentidos como una bofetada liberadora. Me deslicé por la ventana con la cautela de un gato escapista. Afuera, el mundo se presentaba diferente, el suelo húmedo, el cielo cubierto y el canto de los grillos, predicando su misa en vano. Con las rodillas flexionadas, avancé penosamente por el terreiro. Doblé cautelosamente la esquina del gallinero, rodeé el arbusto donde mi padre ocultaba la cachaza y sentí el corazón golpear con fuerza dentro de mis oídos. El sudor se deslizaba por mi espalda, pero persistí, decidido a llegar al punto final. Alcé la vista y llegué a la valla, el mismo lugar donde me humillaron como un animal en exhibición. Toqué la madera, sintiendo su dureza fría, pero ya no era una barrera, sino una puerta. Me agaché y me deslicé por debajo. La camisa se enganchó en el alambre, se desgarró sin que pudiera evitarlo, y una parte de ella quedó allí, clavada. Cuando por fin pisé el otro lado, todo mi cuerpo tembló, como si el aire fuera distinto. El aroma de la tierra mojada era más intenso, más liberador. Caminé unos pasos más, sintiendo el arbusto alto rozándome hasta la cintura.
El camino se extendía justo delante de mí, y solo me quedaba cruzar el pasto. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido corto y seco, ajeno a mi hogar, no era el viento. Me volví lentamente, y el arbusto susurró con un movimiento repentino. De entre las sombras, emergió una figura diminuta y delgada. El corazón latió con fuerza, casi saltando del pecho. Llevé la mano a mi cintura, donde la cuerda y la cuchara guardaban, listas para huir o atacar. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo reconocí, era él, Joacino, el hijo del vecino, el muchacho que una vez compartió un trozo de plátano conmigo, que nadie más había visto. El mismo que, siendo niño, ya parecía comprender el dolor ajeno. Susurró, yo te conozco. Intenté mantenerme impasible. No respondí, simplemente me quedé allí, respirando pausadamente. Un camión estaba estacionado en la curva, yendo hacia el norte. El chico me dijo, a veces se suben para vender naranjas. Si quieres, te llevo. No supe qué decir, tantas emociones me invadían, miedo, desconfianza, sorpresa, pero también, por primera vez, esperanza. Alguien me ofrecía su mano sin un golpe, sin un reproche, sin una carga. ¿Tienes miedo?, preguntó. Negué lentamente con la cabeza. Porque era evidente, sentía miedo a todo, pero lo que más me aterraba era la idea de regresar. Contemplé la cerca, fijándome en el trozo de camisa desgarrada enganchado al alambre, recordando el camino que había recorrido. Yo no deseaba volver, no quería, no podía. Entonces, decidí que sí, que debíamos ir. Se dio la vuelta y prosiguió. Yo retrocedí. Las hojas del arbusto rozaban mi pierna, y mi corazón latía con fuerza, marcando el ritmo de sus pasos. Al verlo, ya estaba cerca de la carretera, donde un camión real esperaba, con el motor en marcha y las luces bajas. Subí a la parte trasera del camión con su ayuda, sujetándome de su delgado brazo. Me senté en la esquina, escondido detrás de las cajas. El conductor no preguntó nada, simplemente arrancó. El camión era viejo, ruidoso y olía a óxido y a naranjas podridas, pero para mí era un palacio, un refugio, un milagro de hierro. Me quedé en la parte trasera, oculto tras las cajas, con el cuerpo encogido y el alma en vilo. El banco de madera me dolía, pero no sentía nada. El viento soplaba con fuerza, trayendo el olor a hogar, poco a poco. Cada kilómetro recorrido me acercaba al final de la pesadilla. El viaje se extendía como un interminable laberinto y anhelaba que aquello nunca terminara. Johnny no hablaba mucho, solo me observaba de vez en cuando, con esa mirada que comprendía sin necesidad de palabras. Me ofreció una pequeña manta con el suave aroma de la ropa lavada por mi abuela. Cubrí mis piernas, cerré los ojos, intentando dormir, pero la ansiedad me lo impedía. Cada parada de camiones era una fuente de pánico, y cada voz que se escuchaba afuera me hacía encogerme de miedo. Temía que, en cualquier momento, mi padre apareciera entre los arbustos, me agarrara del brazo y me arrastrara de nuevo a la oscuridad. Pero nada de eso sucedió. El mundo exterior, que desconocía mi identidad, me recibió con un alivio inesperado. En la carretera, miraba todo con los ojos de quien renace a la vida. Pasamos por un pequeño pueblo, por granjas y campos abiertos. Vi a un niño elevando una cometa, a señoras barriendo la acera, a hombres disfrutando de café al borde del camino. Observé la normalidad, y me dolió, porque parecía un lujo inalcanzable para aquellos que continuaban su camino. Después de una jornada exhaustiva de viaje que duró un día entero, el camión en el que viajábamos llegó a un lugar desconocido, una aldea sin nombre, de esas que solo tienen una calle principal y una iglesia en el centro. El conductor, un hombre llamado Ramiro, detuvo el vehículo, descendió y me comunicó, aquí termina el trayecto, pase lo que pase quédate aquí, bájate. Obedecí. Mis piernas temblaban, mi corazón latía con fuerza. Johnny, que viajaba conmigo, me prometió que nos encontraríamos en la próxima ciudad,
pero que en ese lugar podría refugiarme sin llamar la atención. Me entregó algunas monedas y una nota con la dirección de una pensión, la de la señora Estelita, quien, según él, ayudaba a cualquiera sin hacer demasiadas preguntas. Le agradecí con la mirada. Él me estrechó la mano y solo me advirtió: cuida la malla. Me abandonó a mi suerte. Caminé por la calle, con la blusa sucia, los ojos alerta y el miedo atenazado en mi interior. Pregunté por la señora Estelita y me indicaron una casa azul con un muro bajo y ropa tendida en el patio. Llamé con aplausos. Una mujer mayor salió de la casa, con el cabello recogido en un moño y sus gafas colgando del cuello. Me escudriñó de arriba a abajo, clavando sus ojos en cada detalle de mi aspecto. Perdí la compostura, muchacha. Negué con la cabeza, me eché a correr, me abandoné a la desesperación, sin pensarlo dos veces. Ella me observó fijamente, sin mostrar sorpresa, ni siquiera compasión. Solo dijo: ¿quieres comer o dormir primero? Lloré, pero por dentro, como siempre, y la seguí. El aroma que impregnaba el lugar era de café rancio y un polvo extraño. Sobre la mesa había migas y una jarra con agua. Me sirvió un plato de arroz con huevo. Comí en silencio, el arroz más sabroso que jamás hubiera probado. Luego me mostró un pequeño espacio en la parte trasera, una cama con resortes, una sábana desteñida y una ventana diminuta. Duerme aquí. Mañana veremos qué hacemos. Me acosté. El colchón se hundió de forma extraña, sin golpes, sin cuerdas, sin voces gritando que despertara. Contemplé el techo hasta que el sueño llegó. Tardó un poco, pero finalmente me venció, y fue un sueño limpio y reparador. Al día siguiente, la señora Estelita me asignó tareas en la cocina: lavar platos, barrer el patio, cuidar el fogón. Él no protestó, me pagó con alimentos y silencio, y eso fue suficiente para mí. Me quedé escondido allí durante semanas, sin nombre, sintiéndome bien. Cuando alguien preguntaba, él respondía que yo era María do Norte, un nombre que había escapado sin mapa. Comencé a comprender que la libertad era algo extraño. Yo no tenía nada. Grité, pero no hubo un abrazo. Nadie me golpeó, pero tampoco nadie me abrazó. No sabía nada. Dormí bien, pero me despertaba asustado. Todavía podía escuchar la voz de mi padre en mis sueños y sentir el olor de mi madre en la ropa. El dolor en el plato disminuía cada día. Empecé a escribir de nuevo. Doña Estelita me dio un cuaderno viejo con la tapa azul. Me dijo: escribe, niña, eso te ayudará a recomponer las piezas. Y lo escribí todo de nuevo. Cada línea que mi padre rompió, la reescribí, y más, porque ahora sabía cómo terminaba la historia. Sabes que al otro lado de ese lugar existía un mundo, gente, y una pensión con arroz y huevo. La libertad llegó lentamente, sin festejos, sin trompetas, sin ángeles tocando campanas. Llegó como si fuera mi hogar. Después de la tormenta, empapado, tembloroso, pero ileso, y al cruzar la valla, creía estar vencido, aunque en realidad era tan solo el principio. En la pensión de Doña Estelita, me reconstruí como persona. Inicialmente, colaboraba con las tareas, lavando platos y limpiando el suelo. Después, ella me confió la llave de la despensa, insinuando mi habilidad con la comida. Fue la primera muestra de confianza que recibí en mi vida. Permanecí allí 3 años, observando a la gente que iba y venía: una prostituta, un sacerdote sin sotana, un vendedor de ilusiones. Aprendí a escuchar y comprendí que el dolor tiene un acento, un olor, un ritmo propios. El mío no era el peor, pero tampoco era insignificante. Conseguí un empleo en una tienda de la ciudad vecina, me levantaba antes del amanecer, bebía café negro, caminaba 2 leguas a pie y regresaba con las piernas destrozadas, pero percibía mi propio salario. Compré mis primeros calcetines y un peine. Finalmente, empecé a trabajar en una fábrica de costura. Aprendí las técnicas de costura básica,
hacer dobladillos, coser botones y reparar cremalleras. La máquina de coser, con su funcionamiento mecánico, me infligía menos dolor que las palabras hirientes de mi padre. El ruido constante y potente de la máquina era familiar y reconfortante, más sincero que los gritos y murmullos de la gente. Vivía en un pequeño departamento de 2 habitaciones, alquilado, compartiendo el espacio, y a veces la cama, con cucarachas, moho y un silencio opresivo, pero nunca más con el miedo que me paralizaba. Eso, en sí mismo, era una victoria. En cuanto al amor, no tuve ninguno que mereciera la pena conservar. El primero, un muchacho llamado Darío, parecía gentil y amable. Me regaló una flor de papel y una nota escrita con letra temblorosa, pero resultó ser un cobarde, huyendo ante el primer problema. El segundo, Florencio, era mucho mayor y pretendía moldearme a su antojo, solo me tomó 3 meses para deshacerme de él. Después de esas experiencias, decidí que era mejor estar sola que sufrir daño. Intenté ser madre por elección, con la esperanza de enseñar y sentir amor sin dolor. Quedé embarazada de un hombre más joven que prometía el mundo si yo sonreía. Sin embargo, perdí al bebé a los 2 meses, y sangré tanto que creí que mi vida se iba con él. Permanecí sola en cama durante 2 largos días. Después de 3 intentos, desistí. No fue por falta de ganas, sino por la excesiva cicatrización. Con el paso del tiempo, me sentí envejecer, justo cuando me mudaba de ciudad y el nombre Amalia comenzaba a ser una carga. Para algunos era María, para otros Neusa, y para una, Carminda. La libertad es también eso, elige el nombre que te convenga. Alrededor de los 60 y tantos, retomé la escritura, no porque alguien me lo pidiera, sino porque sentía la necesidad de mantener viva la historia. Compré un cuaderno azul, idéntico al primero, y reescribí todo, cada recuerdo, cada palabra que el fuego de mi padre intentó borrar. A los 70, por fin conseguí mi propio espacio, una pequeña habitación en la parte trasera de una casa, cerca de una feria, vecina de un perro sordo y educado y un huerto comunitario. Empecé a vivir de trabajos ocasionales, cuidé niños, lavé ropa, escribí cartas para otros. Comencé a dormir con la puerta cerrada por dentro. Esto es para los que fueron excluidos. Toda la vida es revolución. En la quietud de la noche, sin sonidos estridentes ni el eco de pasos resonando, me sumergí en el sueño. Desperté y actué, preparé café, solo para mí. En uno de esos días soleados y apacibles, sentí el impulso de regresar. No motivado por la nostalgia ni la búsqueda del perdón, sino por presenciar con mis propios ojos lo que había perdurado. Me subí a un autobús vetusto, con una ventana áspera y un asiento deteriorado. Descendí al final del día, en la misma tierra donde nací. La ciudad, aunque transformada, aún mantenía su esencia. Calles angostas, un perro dormitando en la acera, un niño elevando una cometa atada a un hilo. Parecía que el tiempo solo había transcurrido para los demás. Me dirigí a los restos de la casa familiar. La valla, aún presente, aunque más pequeña, deformada y cubierta de maleza, la misma donde me habían colgado como a un animal. Me agaché y pasé por debajo. Ahora con la espalda encorvada por el paso del tiempo, pero sin sentir dolor. La puerta de entrada ya no existía. El balcón hundido, el techo crujiente, y el cuarto donde mi madre fingía no verme. Ahora, la pared agrietada, mi antigua prisión, se erigía ante mí, cubierta de hojas secas. Me encontraba solo allí, observando. Ni una lágrima rodó por mis mejillas, ni una sonrisa asomó a mis labios. Simplemente respiré hondo, porque ese lugar ya no me afectaba. Ya no era una cárcel, sino una ruina, y yo, una piedra que había evitado el derrumbe. Regresé ese mismo día, en silencio, como siempre había vivido. Hoy, a mis 78 años, vivo rodeado de mis plantas y mis cuadernos. Disfruto del té con hinojo, del pan viejo con mantequilla y de la radio a pilas. Escribo cada día, para mí,
Para ti que me escuchas hasta este punto, y para todo aquel que venga después. No perdoné a mi padre, y no lo consideré necesario. El perdón, a veces, es solo una excusa para seguir adelante, y yo seguí adelante sin él. Eso era suficiente. No lloré en la tumba de mi madre, ella me legó un dolor silencioso, y yo se lo devolví de la misma manera, aunque dejó constancia de ello. Antes fui un objeto, una sombra, un resto. Hoy soy yo quien escribe, quien narra, quien firma, y ni siquiera Dios me arrebataría el derecho a decir lo que siento. Viví muchas experiencias. Si te gustó esta historia, por favor, no te la pierdas. Considera suscribirte al canal, dale un me gusta, y cuéntame desde dónde me escuchas.